¿Listo? Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos amados. Bienvenidos en esta noche a, a la casa del Señor, a esta clase. Estamos aprendiendo lo que es la guerra espiritual y la liberación. Bien, vamos, esta es nuestra tercera clase. ¿Sí? Y en este día vamos a ver lo que es el armamento y equipamiento de guerra. Vamos a la página número 16. Lluvia, si quieres ponle la silla ahí para que no se recorte. En la página número 16, armamento y equipo de guerra. ¿Sí? Vemos que habíamos visto que la guerra espiritual es algo muy real, ¿sí? Que forma parte del reino, de la lucha entre dos reinos. Bien, comenzábamos haciendo esa definición de estos dos reinos, ¿verdad? Que era el reino de las tinieblas y el reino de Dios, ¿verdad? También conocíamos cuáles eran la organización del reino de las tinieblas y la organización del reino de Dios, ¿verdad? Describíamos cada figura de las partes que son el reino de Dios y el reino del mal. ¿Sí, amén? Veíamos que la organización del reino de Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como primer persona, ¿sí? Los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles y los siervos de Dios. Amén. Y también veíamos la alineación o el ordenamiento del reino de las tinieblas, porque también el reino de las tinieblas está organizado, ¿sí? Como primer persona está Satanás, como segundos, principados, terceros, gobernadores, luego potestades, luego huestes espirituales y los siervos de Satanás, ¿verdad? Veíamos que esto era muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber a qué rangos es al nivel que nosotros nos corresponde como cuerpo de Dios, como cuerpo del Señor, comenzar a pelear la buena batalla, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, he peleado la buena batalla, ¿sí, amén? La batalla del reino, de la lucha de estos dos reinos, amén. ¿A manera de qué? ¿Para qué vamos a pelear estas batallas? De arrebatar las almas de las garras del enemigo. Amén. Veíamos también que nosotros como hijos de Dios, como servidores de Dios, ¿verdad? Teníamos que empezar a pelear. Nuestra lucha, dice la palabra, no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Y nosotros, nuestro rango de autoridad, incluso en el reino de las tinieblas, tenemos un rango de poder adentrarnos y entonces ahí pelear la batalla. ¿Sí, amén? Porque las siguientes fuerzas de este reino les corresponden a algunos otros seres. Hay unas batallas que solamente las pelea el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Padre y el Espíritu Santo. Recordamos que cuando muere Moisés en el desierto, el Señor manda, ¿verdad? Manda a pelear el cuerpo de Moisés, de su siervo, manda a pelear a un arcángel, ¿sí? Manda a pelear al arcángel y Satanás fue y peleó también esta batalla, ¿verdad? Él quería el cuerpo de Moisés. Y entonces el arcángel, cuando gana el cuerpo, ¿verdad? Del siervo Moisés, que hasta la fecha nadie sabe dónde
donde quedaron sus restos humanos, ¿verdad? El mismo arcángel le dice a Satanás que el Señor te reprenda. Él ni siquiera atreviéndose a dar un juicio en contra de alguien que no le correspondía al nivel de autoridad. Amén. El arcángel fue con la autoridad de Dios y peleó la batalla, pero para hacer un juicio, ese solamente le correspondía a Dios, al Padre. Amén. A Jesucristo y al Espíritu Santo. Entonces nosotros veíamos a qué niveles es a donde tenemos que empezar a pelear. Y nosotros comenzamos desde el tercer apartado a pelear en contra de los gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? Y de ahí hacia abajo también veíamos la estrategia de batalla en la guerra espiritual para los hijos de Dios. Sí, amén, que habría que escudriñar, ¿verdad? Dijimos, hay que descifrar, hay que estar atentos, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos esté ayudando, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, al Padre, que nos ayude a discernir qué es lo que está arraigado como problema primigenio. ¿Sí, amén? A encontrar a ese gobernador. ¿Sí, amén? No quedarnos en las huestes espirituales, ni en los siervos de Satanás, ¿verdad? Que son estos, los brujos, los hechiceros, los hacedores de maldad, ¿sí? Estos siervos de Satanás, a lo mejor está operando en ellos una hueste de adivinación, de espiritismo, pero tenemos que encontrar cuál es el gobernador que opera en medio de nosotros, ¿verdad? Recordamos que cada gobernador tiene un lugar, un hábitat, un lugar, una región en donde él puede desarrollarse. ¿Sí, amén? Y también dábamos la referencia, ¿verdad? Como a manera de ejemplo, ¿verdad? Que la falta de perdón, ¿verdad? Y que varias huestes, aquí como gobernador, la falta de perdón, y las huestes se vienen a meter, a agruparse para entonces formar esta región, ¿sí? Esta legión, esta región en la cual va a poder operar este enemigo. ¿Sí, amén? Y bueno, creo que hasta ese momento estábamos bien, vimos todas estas figuras y nos quedamos, ahora vamos a pasar a este armamento y equipo de guerra. Bien, vamos a ver qué es esto del equipamiento y las armas de guerra que necesitamos, que requerimos al ser enlistados en el ejército de Dios. Amén. Vamos a comenzar con este tema. Si van surgiendo dudas, preguntas, no nos quedemos con ellas, podemos externarla y podemos sacar virtud acerca de todo esto. Bien, a nuestros hermanos también que nos están mirando a través de internet, si les surge alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, necesitan que les aclaremos un poquito más el panorama, con toda la confianza pueden ahí escribirla. Bien, mi hermano Cristian está atento de las redes sociales, tanto de Facebook como de YouTube. Sí, estamos en las dos líneas, muy bien. Entonces ahí vamos a estar al pendiente. También voy a pedirle ahí, no sé si a Maritza o a Lluvia, que estén al pendiente ahí acerca de las preguntas que vayan surgiendo, ¿sí? Para que no se cargue tanto la tarea aquí a Cristian. Vamos a dar inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, gracias, mi Dios amado, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa, de aprender, Señor Jesucristo, de ser instruidos, de ser preparados, Padre mío, en esta área, Padre bueno, que tú has estado abriendo, Padre, para que sea de edificación a tu cuerpo, mi Dios, para que sea edificante a través, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, porque todo esto, mi Dios amado, lo aprendemos, mi Dios, no porque tengamos hambre, Señor, de conocimiento, sino porque creemos, mi Dios, que tú nos vas a llevar, Señor, a pelear esta buena batalla, mi Dios,
que tú, Señor Jesucristo, nos has enlistado, que tú nos has puesto, mi Dios, en este ejército, mi Dios amado, en el cual, Señor, pelea, Señor, por tus almas, pelea, Señor, a favor de tu reino, mi Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, danos revelación, Señor. Danos, Señor Jesucristo, un corazón entendido, Señor, humilde, mi Dios, para poder conocer, Señor, cuáles son tus propósitos, tus pensamientos y tus tiempos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te amamos, Señor, te honramos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, aquí nos da segunda de Corintios 10, del 3 al 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Aquí nos está enseñando algo, y esta palabra, hermano, hay una palabrita aquí que me agrada mucho. Bien, dice que estas armas nos van a tener un propósito. Aquí en la palabra de Dios nos da el propósito, ¿verdad? Todo esto que vamos a comenzar a estudiar, todas estas armas que vamos a comenzar a estudiar, nos van a servir, ¿verdad? Con un propósito. El Señor nos las equipa. Esto no es que nosotros, hermano, traigamos nuestras espadas de nuestra casa, sino que Dios en su casa nos equipa. Amén. Nos equipa. ¿Para qué, hermano? Para llevar todos los pensamientos. Miremos aquí, todos los pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿A quién es a quien Dios equipa con estas armas de guerra? A los que son obedientes. Porque alguien que es un guerrero es obediente. Amén. Y la obediencia no es una, como lo hemos manejado en el mundo, no es una virtud, ni tampoco es ¿cómo le podemos llamar a la obediencia? Un valor, ¿no? Cuando nos preguntan en la escuela, ¿qué valores tienes? Pues soy obediente. Pero la obediencia en Dios no es un valor, no es una virtud, no es algo de carácter moral ni social. La obediencia es una formación que se va a llevar a través de un proceso, del cumplimiento de un proceso. Bien, ¿por qué? Porque la obediencia a Cristo, ¿sí? Aquí como nos lo está hablando la palabra de Dios, alguien que es obediente a Cristo es alguien que es procesado, es alguien que ha aceptado el proceso y es alguien que ya es cambiado. ¿Por qué? ¿Por qué esto de cambiar? Por eso dice aquí la palabra de Dios, esta palabra que estamos leyendo en los primeros párrafos, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, aunque este estuche que yo estoy utilizando aquí, la carne me va a servir como estuche. Bien, yo puedo desarrollarme de manera normal en mi día a día, pero mi milicia, es decir, en donde yo estoy enlistado, tengo que saber que tengo una naturaleza diferente. ¿Cómo lo podemos entender? Vamos a poner un ejemplo humano. Alguien que se enlista en el ejército, bien, en el ejército, vamos a hablar de nuestro país, en el ejército mexicano, alguien que
que trabaja para el ejército, alguien que va a la escuela del ejército, cuando ese alguien entra en ese ámbito, él tiene diferencia entre alguien que no ha entrado al ejército. Es decir, tiene sus propias reglas, tiene sus propias funciones, tiene su propia disciplina. No es la misma, no somos tratados de manera igualitaria. Un militar a alguien que, como nosotros, que somos mexicanos, ambos somos mexicanos. Tanto el militar como yo somos mexicanos, pero no tenemos las mismas obligaciones, no tenemos la misma disciplina, no tenemos las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque al momento de ser enlistado en una disciplina como lo es el ejército, cambia nuestra manera de pensar. El pensamiento de un ser humano cambia al momento de enlistarse en el ejército y adquiere muchas otras cualidades que a lo mejor no tiene alguien que simplemente es nacido dentro de un país. Incluso es juzgado por su propia tribunal, el tribunal militar. Si ellos cometieran algún tipo de delito y yo también, yo soy enjuiciado por las leyes civiles, pero él va a un juicio militar o marcial. ¿Por qué? Porque su manera de pensar, sus habilidades, sus costumbres, incluso su misma apariencia y su vida diaria son diferentes. Ellos están capacitados para algo que nosotros como simples, simple población, por así llamarle, no tenemos esas capacidades. Ellos son diestros en una tarea, nosotros no. Tenemos diferencias y aquí en el reino de Dios es algo similar. Alguien que se enlista tiene diferentes capacidades. Por eso este año es un año de preparación. Por eso es que Dios nos está comenzando a arrancar en esto. Es una preparación, es decir, ¿qué es la preparación? Es un proceso que es aceptado por cada uno de nosotros. Porque si estamos aquí, si nos están viendo a través del internet, creo que nadie está ahí o estamos aquí porque nos hayan impuesto el estar aquí. Porque la imposición no forma parte de un proceso. Un proceso, recordamos aquí que le decía, la obediencia es un proceso aceptado para realizar un cambio. ¿Sí? Que tenemos que cambiar de mentalidad. Por eso la palabra de Dios nos dice, aunque estamos en este estuche, aunque los dos seamos mexicanos, no militamos según la carne, sino tenemos diferencias, tenemos diferente pensamiento. ¿Sí, amén? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Qué es lo que es poderoso en Dios? Con lo que Dios nos va a capacitar, con lo que Dios nos va a equipar, para entonces llevar a una destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas que deben de ser destruidas? Principalmente, aquí ya no las desglosa. ¿Derribar qué? Argumentos. Para eso nos van a servir las armas. ¿Bien? Para derribar argumentos. Una fortaleza son los argumentos. ¿Sí? Otra fortaleza, la altivez.
y vamos a ver qué es la altivez. Es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia otros. Es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia los demás. Bien, la primera fortaleza entonces, argumentos, ¿verdad? La segunda, la altivez. Bien, veamos que no solamente la altivez es, podemos definirla normalmente, o a lo mejor lo que tenemos en nuestra mente es ver a los demás hacia abajo, ¿verdad? ¿Qué nos puede llegar a provocar ese sentido de altivez? Un estudio, una posición económica, una posición social, algún privilegio, algún nombre, alguna posesión, un cargo. Eso que nos va a llevar a levantar el rostro, ¿verdad? Pero no con buen ánimo, sino que voy a ver de manera despectiva, voy a despreciar lo demás. Pero esto es algo importante. ¿A qué me lleva la altivez? Miren que la altivez, aquí quiero también adentrarme en esto, porque todo se tiene que ir conjuntando, ¿sale? Tenemos que ir haciendo un pensamiento especializado e ir ya identificando qué es cada situación, ¿verdad? Veamos que la altivez, ¿verdad? Aquí nos dice la definición, nos lleva a tener una distancia, un distanciamiento entre todos los demás. Amén. Sí, amén. El ver hacia abajo a los demás, así es. Entonces, ¿a qué nos llevaría esto? Vamos a hacer este ejercicio. Por eso quería definir un poquito todo esto, porque vamos a hacer este ejercicio. Dice que provoca un trato distante, ¿verdad? No son iguales a mí, yo soy superior, ¿ok? Y también te desprecio, aunque tú vengas y me ofrezcas algo, yo te voy a despreciar. No, gracias, no te necesito, ¿verdad? Hacia todos los demás. ¿Cómo podríamos ver la altivez? ¿Qué sería la altivez? ¿Sería un gobernante? ¿Sería una potestad? ¿Sería una hueste? ¿Qué sería? Un gobernante, ¿verdad? Que este gobernante va a llamar a sus potestades, ¿verdad? Que van a empezar a funcionar por ahí, cerca, ¿verdad? Y entonces, ¿a quién va a llamar? Va a llamar a la superioridad. ¿A quién más va a llamar? Al distanciamiento. Alguien que se distancia de los demás, que se aísla, el aislamiento, ¿sí? Es que nos está dando indicios de que un gobernante está ahí operando. A lo mejor nos toca ministrar a alguien y nos dice, es que yo, nosotros creo que humanamente sabríamos identificar a alguien altivo, no se necesita tanto discernimiento para conocer a alguien que es altivo, ¿verdad? Pero bueno, llega
situación de llegar y que Dios nos permita ministrar a alguien con altivez, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que adentrarnos en ellos? ¿Sabe qué? Centrarse en la palabra. Es que yo no le hablo a cualquiera, yo soy muy selectivo. Yo solamente con mi grupo social, con puro pastor, porque también eso puede llegar a suceder dentro del pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos hasta los escogidos serán engañados. Porque estos, dice la palabra de Dios, que Satanás anda como león rugiente buscando a ver a quién devora, ¿verdad? Y les decía, él va a buscar a ver a quién devora, no a los que están en su terreno, sino a donde se lleva a cabo la lucha de reinos, ¿sí? Los propios suyos no tiene caso que los esté amedrentando porque ya le pertenecen. Pero al reino contrario, entonces ahí sí. Entonces, en este momento, cuando nosotros ya identificamos qué es lo que tenemos, bien, alguien que no se relaciona con los demás, fíjense que a través de los ojos, los siervos de Dios, el ejército de Dios, el pueblo de Dios, nosotros que estamos siendo preparados, tenemos que estar con los ojos abiertos. ¿Y cuáles ojos? Los ojos espirituales. Los ojos espirituales. Porque si nosotros comenzamos a ver con los ojos humanos, vamos a comenzar, ay, ese hermano, qué payaso, mira, no se junta con nadie, se va por allá, acaba el culto y luego corre. Ni siquiera saludó a nadie. Ay, este hermano, yo me tocó, hoy está en la puerta, pero ni siquiera me recibió el saludo. Ay, este hermano, ¿qué estará pasando por ahí? ¿Quién sabe? Ahí en estamos mirando con ojos humanos. Pero veamos que el servicio a Dios, cuando nos toca ministrar, el recibir a alguien en la puerta, es que estamos ministrando. El saber cómo viene. Cuando nosotros abrimos los ojos espirituales y alguien a lo mejor en la puerta no te recibió el saludo, no te recibió el agua, no gracias, no te contestó ni siquiera el saludo, te ignoró y todo esto, con ojos espirituales, el que lo ve con ojos espirituales, comienza rápido a utilizar las armas de la guerra espiritual, porque sabe que estamos aquí en la casa de Dios y estamos en una batalla espiritual. Decíamos al principio, hasta el venir a la iglesia es una batalla espiritual que hay que pelear, hay que ganarla, pero ¿a través de qué? De nuestras armas poderosas en Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para derribar nuestros argumentos, los argumentos que trae ese gobernante, ¿sí? Para derribar también ese sentido de superioridad. Entonces, si estamos hablando que la altivez es un gobernante y estaba dentro de las potestades y religiones, el gobernante se ganado de sí mismo y detrás viene hipocresía. Ajá, o sea, se reuniría porque, bueno, aquí dice que las potestades son agrupaciones de huestes, ¿no? Así es. Y, supongamos, un gobernante solo es el ser, bueno, por lo que vimos la vez pasada, desobediente, ¿no? Ajá. Pero ese es parte de una legión. O sea, no solo va a tener la altivez, sino también puede tener algo Así es. atrás que lo lleve a esa altivez. Así es. Cuando la altivez va derivada de alguna otra, por eso hay que ver qué se desarrolla. Pero eso es al momento de hablar con la persona. Al hablar, al ver, al oír, al estar atento, alerta. Por eso dice la palabra de Dios, sed sobrios y velar. Supongamos, yo pudiera desarrollar una altivez, pero eso me lo generó una inconformidad. Así es. Una molestia. Así es. Que yo saludé y no me saludaron. Así es. En el tema de los gobernantes de las tinieblas, yo daba un versículo y ahí vimos los gobernantes,
¿sí? Los que nos habla la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, ¿no? Así es. Porque Ahí. hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Así es. Ahora, el altivo, el altivo, ¿en cuál de todos esos entra? ¿O pudiera entrar? En amador de sí mismo. En amador de sí mismo o en un soberbio, ¿no? Entonces, aquí ya identificamos. Sí, pero a lo mejor a lo mejor platicando y haciendo un análisis de todo. Por eso tenemos que ver todos los comportamientos de todo, pero espiritualmente. Sí. A ver, el gobernante es lo que va a regir mi vida, o sea, Así me es. gobierna. Así es. Esa altivez va a tener esas colonias, o sea, va a llamar a sus huestes y van a hacer esa colonia. Así es. ¿Verdad? O sea, puede moverse a muchas, pues como sentimiento, sí, como sentimiento, pero algo me va a llevar la altivez, porque arriba dice, o sea, aquí te habla a la obediencia. Así es. El altivo como un gobernante me va a llevar, o sea, con sus huestes y yo como ese gobernante que rige a no obedecer nada, ni a mi autoridad, ni a la Biblia, a nada. Pero hay que saber, o sea, un altivo nunca se va a sujetar a una autoridad, porque si fuera por conocimiento, o sea, mi altivez la adquirí a través de un conocimiento. Así es. Primero decía el pastor, puede ser un cargo, puede ser, o sea, tantas cosas, pero vamos a llevarlo a la palabra. Puede ser que yo conozca tanto la palabra que ¿qué me vas a enseñar tú? Que apenas inicias, que yo ya llevo, porque esas fortalezas es como lo que nos hace. Así es. Lo que nos va a hacer y cambia, porque al final la obediencia nos va a llevar al cambio. Eso es lo que puso aquí. Para eso Dios nos dio las armas, para cambiar. Exactamente. Pero como yo tengo mi altivez como un gobernante, ya como una fortaleza, eso mismo va a hacer que yo nunca obedezca, por lo tanto no voy a cambiar. Así es. ¿Vale? Y el Así hacer es. lo contrario sería entender que puedo aprender de los demás, que Así cada uno es. me puede hacer crecer. Así es. Ahí es, eso es lo que a nosotros nos corresponde ministrarlo. ¿A través de qué? De las armas espirituales que ahorita vamos a ver cuáles son. Bien, hacer, por eso dice la palabra de Dios, Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré. Las dos cosas. Te voy a hacer entender y te voy a enseñar. ¿Cómo es que Dios va a venir a hacer entender y cómo es que Dios va a venir a enseñar? A través de sus siervos, a través... vamos a ver que la guerra espiritual, la batalla espiritual, no siempre, no en todas las situaciones, es agarrar y decir, salte fuera en el nombre de Jesús y agarrar la cabeza y estar aquí. No, la guerra espiritual, por eso es alguien que es diestro, por eso es que hablaba esto de los militares, esta preparación tan especializada, ¿sí? Pueden tener la capacidad, tienen una capacidad completamente diferente a la de nosotros, como población, que son diestros en las armas, que incluso sus mismos cuerpos son catalogados como armas. A lo mejor alguien que es que se dedica a ser francotirador, está tan especializado para dar en el blanco a distancias muy grandes y sin poder ser localizado, sin poder que alguien lo vea.
Por eso es que necesita un cambio de mente. ¿Por qué? Porque si esas capacidades se utilizan mal, esto puede causar un problema muy grande. Muy grande. Y el chiste es arrebatar el alma. Así es. O sea, Ahora, nuestra función como ver. todo lo que yo vaya a hacer, tengo que hacerlo. Todo lo que yo soy diestro en el conocimiento, a lo mejor alguien va a ser ministrado a través de una plática. A lo mejor alguien va a ser ministrado a través de una predicación, de una oración. A lo mejor alguien va a ser ministrado a través de un abrazo. A lo mejor alguien va a ser ministrado a través de un texto, a lo mejor de la intercesión, de la palabra, de la ofrenda, ¿por qué no? Algo que haga que ese pensamiento sea cambiado, sea derribado. ¿Por qué? Porque lo que tiene dentro es una fortaleza. Esa fortaleza es algo que te hace fuerte, ¿sí? Algo que yo en esta área soy muy fuerte y nadie va a venir a decirme nada. Y el mismo templo, el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, les habló a los fariseos y les dijo a los principales del templo: derriben el templo y yo lo voy a hacer en 3 días. Yo lo voy a construir en 3 días. Los que le escucharon lo tomaron de loco. ¿Cómo en 3 días? Si nos ha llevado años llegar hasta este punto y sigue en construcción. ¿Cómo tú nos dices que lo derribemos y tú en 3 días? Eso no puede ser posible. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no se movía con leyes humanas como tal vez todos estos principales. Así es. Lo que Él quería es hacerles cambiar su pensamiento, de un pensamiento erróneo a un pensamiento de fe, a una vida de fe. ¿Sí, amén? Entonces, sí. Nada más para, yo como siendo en esta preparación, decías ahorita, abrir los ojos espirituales. Al momento que yo estoy recibiendo ese trato despreciativo, o sea, porque se va a ver en la carne. Así es. Por eso dice aquí, pues, aunque andamos en la carne, o sea, tanto el altivo como el que está siendo preparado, así es. de los dos, del ejército, y bueno, que los dos somos mexicanos. Sí. Yo tengo que saber, yo no me puedo enganchar en el trato, porque al ver la grosería, y tú en la carne, pues también te enojas. Sí. Pero no, tú tienes que ver que la altivez no obedece, no va a ver el propósito, no va a ver al Padre, no hay vida eterna, porque todo fue a través de la desobediencia que perdimos lo que Adán y Eva, ¿verdad? La desobediencia nos apartó de la presencia, o sea, lo hermoso. Y la obediencia, ¿verdad? Es la que va a hacer que vuelvas tú a esa presencia, a tener que Dios te guíe. Entonces yo en ojos espirituales, tengo que saber que si yo entro a esa altivez también, pues entonces no voy a poder sacar en su nombre, ¿verdad? Así es. Sacar esa alma para que obedezca a Dios, no así es. Sino a Dios. Entonces ese es el cuidado que yo sí tengo que saber. Me está agrediendo, me está haciendo, no me quiere oír, entonces yo, pues en el amor del Señor, a las palabras que Dios te ponga, para que tú puedas sacar a esa persona del engaño. Así es, a través de sus armas, claro. ¿Sí? Y llevarlos precisamente a este proceso. No quiere decir que a alguien, a lo mejor estamos hablando del altivo, llega, nos rechaza el saludo, lo que quieras, vimos ya lo identificamos, nosotros somos parte de, porque nos creemos esa parte, nuestra milicia no es de esta tierra y nuestras armas no son de esta tierra. Entonces comenzamos a utilizar nuestras armas espirituales y hacemos algo, un cambio, comenzamos a debilitar las fortalezas. Recordamos al pueblo de Dios, ¿verdad? Con Josué yendo a rodear Jericó, una ciudad amurallada, con algo que lo hacía muy fuerte. Ellos no eran fuertes económicamente, ellos no eran fuertes en la batalla, ellos no eran fuertes
como pensantes, como pensadores, a lo mejor como un pueblo griego. Ellos no eran fuertes en eso. Lo que los hacía fuertes eran sus murallas. Y el Señor únicamente fue y les dijo, rodea la ciudad. Rodea, ve y dale vueltas. Vemos que las cosas no son inmediatas. Pero cuando hay alguien que es obediente, entonces ahí opera ya el favor de Dios. Ya cambia el entorno y entonces comienza a ver lo sobrenatural. Comienza a pasar lo sobrenatural, ¿sí? Que comienza a debilitar estas fortalezas. ¿Cómo los habrán visto? Que gente estaba caminando alrededor de su ciudad. Ellos, y fíjense que el rey de Jericó, habla la palabra de Dios, que les tenía miedo, les tenía pavor al Dios de Israel. No a los israelitas, sino al Dios de Israel, porque él ya había sabido que en el desierto tenían ellos columnas de fuego, cosa que ellos no podían tener. Que en el desierto tenían nubes que los protegían, tenían una protección muy especializada, que sus enemigos en Refidim habían sido aniquilados y devastados por medio de un estandarte. Entonces ellos sabían que no podían contra el Dios de Israel. Ellos le tenían pavor al Dios de Israel. Pero ¿qué es cuando ven gente loca rodeando una ciudad? Algo que yo una vez leí respecto a las murallas de Jericó. Dice que medían 10 metros de alto, o sea, tenían mucha altura. O sea, 10 metros. Y de ancho tenían 3. Entonces, o sea, si lo llevamos a mi altivez, mi conocimiento, o sea, tú sí sabes a qué nivel tienes de estudio, vamos a ponerlo en la palabra. Sí. Dios. Entonces, eso es lo que ellos les daba la seguridad para quien viniera, era impenetrable. Imagínate 3 metros de ancho hacia adentro, o sea, aunque le metas, no sé, un martillo, un pico, 3 metros de ancho era, o sea, tenía demasiado, exactamente, para cruzarlo. Y mucho menos a lo largo, o sea, no podías, era mucha la altura. Entonces, eso le daba al pueblo de Jericó la seguridad de que era impenetrable, no podía. Entonces, imagínate, me imagino cuando llega el pueblo de Israel con una estrategia, con un arma de Dios, pues me imagino en esa altivez, te ríes. Pues sí. Se ríen. Así es. Tú no tienes idea cómo está construido cómo se te ocurre a ti venir y dar vueltas. Pero en las armas, ¿no? Así es. A las armas así es. ¿A qué es a lo que estaban haciendo? ¿Y cuál es cuál arma es la que utilizaron ahí en Jericó? Para terminar este punto, ahora vamos a ver. Ya vimos que la altivez es una persona soberbia. Bien, ya tenemos ahí al gobernante, un soberbio. Y si vamos a la página 13, ahí vamos a encontrar a las huestes. Bien, ¿cuáles de las huestes llamaría un altivo? El orgullo, soberbia. ¿Qué más? Un engaño. ¿Qué más? ¿A dónde va a ir a parar un altivo? A la soledad. Vive, ¿cómo dijimos que vivía? Aislado, se aísla. Yo no me junto con nadie, no le hablo a nadie. Está en soledad. ¿Qué dato nos está dando? Que hay ahí un gobernante. Bien, que nos va a llevar totalmente al abandono. ¿Por qué? Porque primero yo rechazo. El altivo primero rechaza y te rechaza. Pero una vez que esto ya se hace común, ¿qué sucede? Ya no me figuras.
A lo mejor en un principio lo intenté, o la gente alrededor lo intenta y sigue ahí, pero va a llegar un punto en el cual ya no figuras para mí. Entonces yo con los que me siento bien, con los que estamos bien, pero tú solito provocaste ahí. Y eso lo va a llevar a una amargura, ¿no? Así es. Y ahí ya después entra ahí un engaño, ¿verdad? Un rechazo. Bien, ya entra un engaño, es que nadie quiere estar conmigo. Empieza ya argumentos. Por eso lo primero que hay que derribar, ¿verdad? Nuestras armas son diseñadas para derribar argumentos. Cuando alguien se queda sin argumentos, entonces ahí comienza a facilitarse comenzamos a ver que está operando ahí nuestra milicia, ¿sí? Estamos siendo llevados por el Espíritu de Dios. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a llevar todo cautivo a la obediencia? Con que alguien esté aquí un día. A lo mejor decimos, es que solamente vino un día, una vez. Hoy escuchaba en la radio, que por cierto, sintonícenos en el 1440 todos los sábados de 7 a 8 de la noche. ¿Sí, amén? Nuestro programa que se llama Impactando el Reino de Dios. Amén. Va a ser de grande bendición en el nombre de Cristo Jesús. Yo escuchaba en la radio a un testimonio que daban y decía, es que mi esposo es alguien que no quiere saber nada de la palabra de Dios. Pero una vez lo invité a la iglesia y me dijo que sí, que iba a ir para que yo ya dejara de estar molestando. Y fue conmigo, hizo todo, pero ahí siempre me decía que solamente se la pasaban pidiendo dinero, que solamente estaban sacándome el dinero, lavándome el pensamiento, el cerebro. ¿Y qué cree? Que por fin logró llegar a la iglesia. Y ese día que llegó a la iglesia, se les ocurrió pedir 4 ofrendas en el culto. Nunca lo habían hecho, solamente ese día se les ocurrió pedir 4 ofrendas. Y para acabarla la predicación, se trató de que era el cumpleaños del pastor el lunes, y le cantaron y le llevaron pastel y no hubo palabra, no hubo nada. Entonces ahí fue una oportunidad y ya nunca más quiso volver a regresar conmigo a la iglesia, y yo ya pues definitivamente dejé de insistir, ¿verdad? Y le decía el predicador, ok, pero ya hubo algo ahí. El que alguien haya ido, tenga solamente una oportunidad para estar dentro de la casa de Dios. ¿Qué pasó en la alabanza? Pues le gustaron los cantos. Le gustó la letra de las canciones. Pues su arma que va a utilizar para entonces entrar en su alma, todo el pensamiento no se le borró, de que incluso hasta se le reafirmó que nada más le estaban pide y pide y sacándole el dinero del gasto. Pero tu arma, ve y ponle alabanzas, ve y ponle los cantos, porque a través de eso se va a comenzar a abrir su pensamiento, se van a comenzar a derribar las fortalezas. Eso que se hizo fuerte dentro de él, eso que sintieron los de Jericó, el rey de Jericó al ver ahí, estos ahora están caminando. Yo pensé que venían con la nube de fuego, yo pensé que venían con la columna de fuego, yo pensé que venían con el estandarte que derribaron a todo el ejército que sí se dedicaba a pelear. Yo pensé que venían con eso, pero vienen caminando. No les hagan caso. Y ellos siguieron en su misma forma de vivir, pero los de afuera iban en obediencia. Los estaban rodeando, estaban sitiando el lugar. ¿Con qué? Llevándolos a la obediencia. El día
que pudieron haber estado en la iglesia, en la casa de Dios, algo se debió haber llevado de la casa de Dios, en donde nosotros tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos y decir, en este momento esto fue lo que impactó, esto fue lo que enamoró, esto fue lo que llamó la atención, entonces comienza a sitiar el lugar. Y ahora vamos a ver con qué lo vamos a sitiar. Porque vamos a llevar a todos los que no son obedientes a Cristo Jesús a que acepten un proceso. Porque la obediencia a Dios es un proceso que se acepta y que causa un cambio, ¿verdad? Una transformación. Lo primero es que se tiene que aceptar, entrar en ese cambio. Es que en mi casa no se oía nada solamente tocaban la banda y la música esta, pero ya le traje alabanzas y lo aceptan. Comienza a sitiar el lugar. Comienza a sitiar el lugar porque estás dentro de una aceptación. Es que al principio me apagaba el estéreo, pero ahora ya no. Ya vamos en el carro y ya me subo y me pone alabanzas. Eso es un sitio. Es algo que Dios te está dando una señal y que te está dando para que operes. Porque los que están en el ejército de Dios, en la milicia de Dios, tienen que estar con los dones espirituales operando con los dones espirituales. ¿Y cuáles son esos dones espirituales? El amor, ¿qué más? El Gozo, paz, paciencia. benignidad, bondad, fe, mansedumbre y piedad. Amén. Vamos a ver esto. Primera de Corintios 12. Quiero darle la palabra y este es mi propósito de este año, porque a veces me cuesta a mí mucho trabajo aprenderme los versículos, más sin en cambio la palabra la tengo, pero los versículos a veces se me llegan a ir. Entonces mi propósito de este año es aprenderme la palabra con todo y versículos. Vamos a ver Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí? Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Primer don del Espíritu Santo, que tenemos que estar diestros, listos en la sabiduría. Segundo, palabra de ciencia. Es decir, una palabra especializada. ¿Sí, amén? El siguiente, fe. Siguiente, dones de sanidad.
Siguiente don espiritual, hacer milagros. Siguiente don espiritual, profetizar. Siguiente, discernir espíritus. Siguiente, diversos géneros de lenguas. Siguiente, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Alguien que está dentro de la milicia es diestro en estos 7 dones espirituales. ¿Sí? ¿Son 7? 9. 9. Ajá. Sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profetizar, discernir, lenguas, interpretación de lenguas. Ok. Muy bien. Estos dones espirituales tenemos que ser diestros. Alguien que viene a una guerra espiritual, alguien que va a entrar en una batalla espiritual, alguien que va a entrar a la sujeción de la obediencia a Cristo Jesús, tiene que ser diestro en estos dones espirituales. Pero, Señor, es mucho lo que tú tienes que hacer. Todo esto los da uno mismo, y ese es el Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos y somos aceptando el proceso por el cual Dios nos va a llevar a tener que cambiar una mentalidad, tengo que saber que voy a llevar todo este equipamiento dentro de mí. Esto va a fluir a través de mí. ¿Por qué? Porque yo soy el templo del Espíritu Santo. El que lo da está dentro de mí. Está en mí. El que los hace funcionar está en mí. Ay, es que yo no soy profeta, perdóneme, pero no. Ay, es que a mí Dios no me ha dado el don de milagros. Ay, pero perdóneme, a mí Dios no me ha dado el don de fe. Entonces el que funciona aquí tiene que ir con todo esto. El que va a la batalla va con todo esto. Porque ya no va a ser tratado como cualquier otra persona, recordamos, ¿verdad? Ya va a tener su propia naturaleza, ya diferente. El soldado se sale de su casa y en el ejército tiene un lugar en donde vivir. Le dan su casa. Pero yo que no soy militar, ¿yo puedo ir a vivir ahí? No. Es casas exclusivamente para militares. Tienen su banco, tienen su propio ciudad, tienen sus propios médicos. Ay, yo quiero irme a atender al hospital militar. Lo primero que te piden dentro, dime quién eres tú, tu número, de que eres alguien especializado, que perteneces aquí. No, es que yo no, espérate. No, es que yo quiero ser militar, pero me dan miedo las armas. No me gusta la disciplina. No me quiero disciplinar. Adiós. Son cosas que no tienen que ver con actitudes, sino con aptitudes. Los dones espirituales tienen que ver con aptitudes en Dios. ¿Para qué somos aptos? Tenemos que ser aptos en la casa de Dios para todo esto. Ay, pero es que yo no hablo en lenguas como todos los demás. Pero sabe que en esta parte de este don de las lenguas, de hablar en diversos géneros de lenguas, Dios, a través del proceso que ya nos sujetó a la obediencia, estoy hablando de alguien que ya se somete a esta voluntad y dice, sí quiero estar en este proceso, pasa el proceso y cambia su entorno. Un apóstol Pablo, el cual dijo, yo me quiero someter aquí. Toda mi preparación, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero sí hago algo, sigo a la meta del supremo llamamiento. Todas las cosas, todo mi conocimiento, todo lo que yo soy, todo lo que yo fui como persona, como ser humano, lo tengo por basura al llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Entonces,
este cambio de naturaleza, el apóstol Pablo tuvo que ser diestro para hablar la lengua de los gentiles, para hablar la lengua de alguien que está dentro del pecado, alguien que está dentro. ¿Cómo voy a funcionar mi don espiritual de diversos géneros de lengua? ¿Hablaremos el lenguaje de la soledad? ¿Hablaremos el lenguaje de la depresión? ¿Sabremos cómo hablarle a alguien y que nos entienda, a alguien que está metido en el alcoholismo o en las drogas? ¿A alguien que está metido en la altivez? Ahí es donde Dios nos habilita el don espiritual, el Espíritu Santo nos habilita los dones espirituales y nos hacen diestros. ¿Para qué? Para darnos ese camino, ese hilito. Señor, pero ¿cómo voy a ir a hablarle? Mire, algo que me sucedió. Yo quería saber, alguien una vez me fue conmigo y me dijo, es que quiero ser ministrado porque fui abusado. Padre, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? O le digo al hermano, no, es que no soy diestro. No, hermano, tiene que empezar a operar los dones espirituales. No necesito yo vivir las situaciones para entonces yo saber qué es lo que está pasando, porque eso se llama humanismo. Pero donde Dios está buscando entrar, es a que Él te va a enseñar y Él te va a decir cuál es el camino por el que debes andar. Y sus ojos están puestos sobre nosotros. Ese es alguien que se mete a la obediencia de Dios. Alguien que le dicen ve y va. Por eso el centurión le dijo, yo sé de autoridades, yo sé de lo que tú estás hablando, solamente manda la palabra, porque yo también tengo gente que le digo ve y va y lo hace. Pero el centurión sabía con quién lo iban a mandar. El centurión sabía que el Señor Jesús no estaba dentro de las leyes humanas, sino estaba en otro nivel de autoridad. Que él sabía quién iba a mandar a sus ángeles. Él sabía a dónde es, qué era lo que estaba siendo hablado por parte del Señor, que en la palabra tenía mucho valor. Entonces tenemos que ser diestros y discernimiento de lenguas. A veces muchas veces que el abrir el alma, el corazón de alguien, el que alguien abra su corazón y decir esto es lo que me lastima, lo que yo tengo por dentro, eso lo va a hacer vulnerable. Y eso de 100 veces que ministremos a alguien, 99.9 no lo van a hacer. Pero el discernimiento de la lengua que me está hablando, ¿de qué me está hablando? A través de sus palabras, ¿qué logro discernir? Espíritu Santo, muéstrame, revélame. Ese es alguien que tiene mucha comunicación con Dios. Esto es dinámico. Espíritu Santo funciona. Espíritu Santo, yo puedo escuchar a alguien que está hablando. Espíritu de Dios, ayúdame, enséñame, muéstrame cuál es el camino, qué es lo que tiene, qué es lo que tiene. Y a veces inmediatamente el Espíritu Santo te para y te dice, detente, dile esto. Y ahí es donde se quiebra el alma, donde se quiebra el corazón. ¿Por qué? Porque está operando los dones espirituales. Y a lo mejor a nosotros se nos haría tonto, pero Dios no va a mandar a ministrar a alguien que no le tenga obediencia, que no le sepa decir en el momento oportuno la palabra. Porque solo tenemos un instante, un segundo para que la palabra de Dios entre en el corazón, rompa la misma cadenita de siempre y entonces ahora sí, el Espíritu de Dios comienza a operar en otro. Por medio de la fe, por medio de hermano, multitud de cosas. Pero la aptitud que nosotros tenemos que llevar como parte del ejército de Dios es los dones espirituales. Que los dones espirituales fluyan dentro de nosotros. Ser seres espirituales. Amén. Vamos a ver ahora sí los equipamientos. Y ya es un poquito tarde, pero ya no me tardo tanto.
el primer armamento y equipo de batalla. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Alguien? Muy bien. El primer armamento y equipo de guerra que tenemos, que el Señor nos da, es el nombre de Jesús. El siguiente es la palabra de Dios. Siguiente es el poder del Espíritu Santo. Siguiente es la sangre de Jesús. Siguiente, proclamar la verdad. Siguiente, la alabanza y la adoración. Siguiente, la oración intercesora. Y por último tenemos al ayuno. Muy bien. Vamos a ver esta parte. ¿Me ayudan a leer, por favor? El siguiente. Primer arma de guerra. El nombre de Jesucristo como arma de guerra. Dice, necesitamos 16. una revelación de lo que sucede entre las fuerzas demoníacas, cuando pronunciamos el precioso y poderoso nombre de Jesucristo. No es una palabra mágica, debemos estar completamente sometidos a Él para usar su nombre eficazmente. Este nombre derrotó a los demonios totalmente en cada encuentro que tuvo con ellos en el desarrollo de su ministerio terrenal. El nombre de Cristo nos ha sido dado por el mismo Hijo resucitado, gloria a Dios. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso está en Filipenses 2, del 9 al 11. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16, 17. San Mateo describe que cuando resucitó, dijo que todo poder y toda autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. En Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y enseguida Cristo delegó a la iglesia la autoridad para que perpetuare sus obras aquí en la tierra de la misma forma que Él las hizo. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Juan 14, 12. Amén. Vamos a ver que el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? A veces lo utilizamos como muletilla. A veces se usa como muletilla o en alguna situación que nos causa un temor, ¿verdad? Ay, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero aquí nos habla algo muy importante que hablábamos acerca del texto base, ¿verdad? Que para que el nombre del Señor Jesucristo funcione y opere como arma espiritual, que cobre ese poder, se tiene que estar sometido. Es decir, tiene que haber alguien que está caminando en la obediencia a Cristo. Ahí vemos al apóstol Pablo regreso, caminando en la obediencia. La palabra de Dios, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Ellos orarán por él, ungirán su cabeza y los enfermos sanarían. Ay, señores, que a mí el pastor nunca me ha dicho que yo soy el anciano de la iglesia. Pero ¿quién es quien hace la obra de un anciano? ¿Qué es esa labor de un anciano? Dice la palabra de Dios que en el cielo los seres vivientes y los ancianos, ¿qué hacen? Se postran y adoran, arrojan sus coronas, es decir, alguien que se quita su posición, que se quita ¿para qué? Para entonces entrar en un arma espiritual poderosa, ¿verdad? Porque aquí el arma espiritual vimos que es la alabanza y la adoración. Aún no llegamos a ella. Pero alguien que adora a Dios, alguien es un anciano en la casa de Dios. Así es, sabe humillarse, sabe postrarse
sabe arrodillarse, sabe reconocer la autoridad de Dios que recae sobre ellos. Y que aunque Dios mismo les haya dado un rango, un nivel, una corona, un galardón, al mirar la presencia de Dios, saben incluso despojarse de todo eso para entonces decir, nadie más tiene gloria más que Dios. Cuando eso sucede, entonces cuando nosotros tenemos ese conocimiento pleno, cuando nosotros tenemos esa aceptación, entonces nosotros somos hechos unos ancianos. ¿A quién llamaremos si tenemos un enfermo en casa? A los ancianos. Vaya y tome el arma de batalla. Vaya y que fluya los dones espirituales, que fluyan los milagros, que fluyan las sanidades, porque ese es un don espiritual, ¿verdad? Espíritu Santo, muéstranos, revélanos. Hay enfermedades que no, eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero hay enfermedades que no son del cuerpo. Hay enfermedades que son reflejadas en el cuerpo por medio de el alma, el espíritu. Hay enfermedades que ni siquiera son tampoco del alma. Son enfermedades que son causadas por retar a Dios, por los demonios. Son causadas como pago, cobro de un beneficio del reino de del diablo. Entonces nosotros tenemos que empezar a operar sabiduría, discernimiento de espíritu. Señor, ¿por qué está así? Espíritu Santo, muéstrame, revélame, Señor. Porque los pensamientos de Dios para todos no son malos, dice Jeremías 29:11. Los pensamientos son buenos, son de bien. Señor, pero es que ¿por qué permites todo esto? No, es que Dios no lo permitió, es que tú fuiste con tus pies y te metiste al mal. Y el Señor es tan grande que te ha permitido, si te quisiste ir al lodo, el hijo pródigo se quiso ir de su casa, por un tiempo estuvo bien, pero al final terminó mal. El corazón del padre sabía dónde se iba su hijo, pero si él decidió tomar esa decisión, Dios es tan grande, tan bueno, que ni siquiera nos pone un grillete en el cuello y nos dice, te quedas aquí, te quedas aquí. A un Jonás lo tuvo que ir a sacar del Seol, del infierno, de la esclavitud eterna. De ahí lo tuvo que ir a sacar. Es decir, que aunque hayamos perdido el camino, aunque nos sintamos, aunque alguien está en el Seol, aún con la gracia y la misericordia de Dios, puede una persona ser rescatada del mismo infierno. Del mismo infierno. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo Jesús cobra poder de alguien que está en obediencia a Él. Amén. Y es poderoso. Nombre sobre todo nombre. Amén. ¿Me ayudan con la palabra de Dios? Yo la leo. Sí. Dice, la palabra de Dios en la guerra espiritual. La segunda clave para ejercer autoridad es proclamar la palabra de Dios con fe y con convicción. Amén. Y dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo es un libro, es una espada de dos filos, viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la cual tiene un efecto verdadero contra Satanás y sus jerarquías. Jesús usó la palabra de Dios en el desierto cuando se enfrentó a Satanás. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está,
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Romanos 18. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Nosotros también debemos declarar con fe y autoridad, esgrimiéndola como arma poderosísima para destruir y quebrantar las obras del diablo. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. Amén. La palabra de Dios es muy importante y va a tener efecto, obviamente, si se cumple lo primero. Porque la palabra de Dios no está en la primera posición. Porque la palabra de Dios la podemos traer como libro, ¿verdad? Yo he visto gente que pone la Biblia en sus negocios, ¿verdad? Esto le pasó a uno de mis amigos, llegaron, lo robaron. Él no es cristiano ni nada, lo asaltaron, ¿verdad? Y su mamá escuchó que la Biblia era poderosa alguna vez y le compró una Biblia y le dejó la Biblia abierta en su negocio en el Salmo 91, un salmo poderoso. Pero si no se vivifica esa palabra, entonces es un libro. Así es. Un fetiche que no va a traer ni un beneficio, ni te va a hacer bien ni te va a hacer mal. La palabra de Dios está ahí. ¿Es la palabra de Dios? Sí. ¿Es la Biblia? Sí. Pero si no es llevada a cabo por alguien, si no es declarada por alguien que está sujeto a la obediencia, que sabe que el nombre de Cristo Jesús es poderoso, entonces no va a tener efecto. Si alguien que sabe usar la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, ¿no? Que seamos estos siervos que saben usar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es para contarnos historias, es para saberla inmediatamente. Incluso si podemos hablar, muchos nos han predicado y hemos escuchado muchas predicaciones acerca de la historia de Daniel y el foso de los leones. A lo mejor en un tiempo se nos hizo una historia. Y esto les digo porque a mi sobrina le estoy enseñando la historia de Daniel. Cómo a Daniel se lo querían comer los leones. Y le enseño la historia, pero algún día esa historia se va a convertir en vida en él. En decir, Daniel se lo querían comer un león. Cuando ella tenga las situaciones difíciles a su alrededor y se sienta alrededor de algo, se va a acordar, a Daniel se lo querían comer igual que a mí. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Oraba. Le hablaba a Dios, le hablaba. Tenía una comunión y Dios llegó en su rescate. Entonces ahí la palabra de Dios cobra vida. Cobra vida, hermano. Y esta es la eficacia. Por eso la palabra de Dios no se encuentra en el primer lugar. Primero aquel que está sujeto y sabe que el nombre de Dios, el nombre de Jesús, es poder. Y a través de ese poder, la palabra va a cubrir vida, va a cobrar vida. ¿Sí, amén? Porque leamos Mateo 4. Esta es cuando Jesús es tentado en el desierto. ¿Sí? Y fíjense lo que pasa aquí con la palabra. Dice, y vino a él el tentador, la primera vez, 4:3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque Jesús tenía hambre. Después de haber ayunado 40 días, ¿verdad? Dice que Jesús tuvo hambre. Y en esto
¿verdad? El tentador se le aparece y dice, dile a las piedras que se conviertan en pan, si eres el Hijo de Dios. Y el Señor inmediatamente le responde, 4:4, él respondió y dijo, escrito está, la palabra de Dios. La palabra de Dios. En la boca del Señor estaba la palabra, ¿sí? Él le respondió la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero fíjense que el diablo hizo algo. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Porque Satanás también sabe la palabra. Y fíjese qué palabra le declaró. No cualquier palabra. Échate para abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti. Salmo 91:11. Le declaró no cualquier palabra, sino una palabra poderosa. Salmo 91. Él mandará a sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos y que tu pie no tropiece. Y dice, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con una piedra. ¿Verdad que se sabía la palabra? Sí se sabe la palabra. Él también la estudió. Hay una lucha de palabras. Mire, alguien que está en la batalla, a veces, hermano, mire, esto sucede. Que hay mucha gente que está llena de conocimiento. Y a lo mejor se saben lo mismo que nosotros declaramos, nos sacan una y nos sacan otra y te contrapongo la otra y te digo que la otra y te digo que la otra y la otra y la otra y la otra. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Porque fíjese que él supo que la palabra estaba ahí. Hubo un duelo de palabras. De escritos están. Y entonces, verso 7, Jesús le dijo, escrito está también. Si me vas a decir la Biblia, te voy a decir la palabra. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice el 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ya no le habló la palabra, porque sabía que solamente iba a perder su tiempo. Le quiso hacer cambiar el idioma. Le quiso hacer cambiar su lengua del Señor. Ya me hablaste la palabra, te dije la palabra y me contestaste otra palabra, y si yo vuelvo otra vez, me vas a decir otra más. Pero te voy a cambiar, ahora te voy a hablar de la gloria. ¿No has escuchado esa que? Bueno, ya me hablaste mucho de tu Biblia, pero ahora vamos a hablar como seres humanos. Vamos a hablar como personas. Y mire, que alguien que está en una batalla, que sabe que entró en una batalla espiritual, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque el Satanás, hermano, le mostró la gloria de todo el mundo, de los reinos del mundo, ¿verdad? Y dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Otra vez le volvió a declarar la palabra de Dios. Por medio de que el Señor fue libre de esta tentación de la palabra. Por medio de que permaneció en la obediencia a su Padre de la palabra. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirá. A Él le pertenece la gloria. Y entonces dice que el diablo se le alejó y vinieron a Él ángeles y le servían. Mire qué hermoso es esto. Que la palabra de Dios, vamos a tener también un enfrentamiento de esto. De palabra. No, pero que tú, no, pero que yo, pero lo que tenemos que saber es que el Espíritu de Dios está operando a través de la palabra de Dios. Y por eso tenemos que ser diestros. Por eso, hermano,
ahorita yo tuve ese propósito de decir, me tengo que aprender los versículos con todo y el texto. Porque a lo mejor el texto, hermano, rápido lo declaramos y lo decimos, pero el versículo en donde se encuentra, mire, por eso traigo esta computadora. Porque aquí rápido le busco, le pongo el texto que yo necesito y rápido me la busca en la Biblia. Pero tengo que hacerme independiente de esta computadora, porque todo esto lo tengo que tener rápido, diestro, en la cabeza, en la mente. El Espíritu de Dios, los dones espirituales tienen que ser funcionales, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Los dones espirituales tienen que operar el don de sabiduría, el don de ciencia. Rápido, ¿en dónde se encuentra la palabra? Aquí, acá, acá. Amén. Y siguiente arma espiritual, por favor. El poder del Espíritu Santo. Sí, amén. El poder del Espíritu Santo es el poder delegado del Padre y del Hijo para que la Iglesia pueda ejercer esta autoridad aquí en la tierra. Tan real como la venida de Jesús a la tierra, así fue la venida del Espíritu Santo. La profecía de Joel es el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Joel 2, 28 al 29 dice: y después de esto derramará mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. El poder del Espíritu Santo va a operar en alguien que... Veamos que todo esto es complementario. Las armas de Dios no es que a lo mejor a alguien le dio la palabra y a alguien le dio el poder del Espíritu Santo. Todos tenemos que llevar todo el equipamiento. Amén. El poder del Espíritu Santo va a operar en alguien que sabe el sometimiento a la obediencia de Cristo Jesús, que sabe el poder que hay en el nombre de Jesús. Alguien que sabe la palabra, ¿sí? En él va a operar el Espíritu Santo. ¿Para qué va a operar el Espíritu Santo? Para que veamos visiones. Para que profeticemos. Para que nos dé sueños. Y para que el Espíritu Santo se derrame sobre todos. Amén. La venida del Espíritu Santo. Venida del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino, se escuchó un sonido de un viento estruendoso. Y qué entrada tan poderosa. Una demostración del poder de Dios. Su llegada a la tierra no fue menos que espectacular. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 1 al 4. El descanso del Espíritu Santo sobre la iglesia naciente fue con el fin o propósito de capacitarla y ungirla para el cumplimiento de su misión o vocación aquí en la tierra, de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, acompañado de prodigios, señales y milagros. Jesús dijo lo siguiente: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. Mateo 12, 28 al 29. Hasta el momento que el Señor Jesucristo fue ungido en el poder del Espíritu Santo, que desarrolló su ministerio en una forma tan poderosa como lo hizo de igual manera, nosotros, la iglesia, necesitamos ser revestidos y ungidos
En el fuego y poder del Espíritu Santo para predicar buenas nuevas a los pobres, vendar los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Isaías 61:1. Sí, amén. Amén. Estas armas que ya vimos, que es el nombre de Jesús, la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, bien, va a tener la finalidad de que el Espíritu Santo, tener en cuenta también la venida del Espíritu Santo. Es un acontecimiento muy importante, que el mismo Señor Jesucristo habló y dijo, va a venir otro mayor que yo, el Consolador. Va a venir otro mayor que yo, ¿sí? En nosotros tiene que cobrar efecto esto. ¿Para qué? Para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Sí, amén. El nacimiento. ¿Cuál es el proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, de Dios? Recordemos que cuando nació el Señor Jesús, se proclamó algo muy importante. ¿Qué se proclamó cuando nació Jesús? La paz y buena voluntad y las buenas nuevas, ¿verdad? A todos los que tenían, a los hombres de buena voluntad. Amén. La paz a los hombres de buena voluntad. Fíjense que aquí estamos preparando. Esta es la preparación para que nazca el nombre del Señor Jesucristo en alguien nuevo. Poner la semilla de el Señor Jesucristo en alguien que no lo tiene. Amén. Para el que prepara el camino, lleva el nombre del Señor Jesucristo como arma. Un Juan el Bautista, este fue el ministerio de Juan el Bautista. Preparar el camino, ¿sí? Que desde de la misma manera como se profetiza en el Antiguo Testamento el nacimiento del Señor Jesús, también se profetiza el nacimiento de Juan el Bautista. El que va y prepara el camino para la llegada del Señor Jesucristo, para que tenga fuerza su nombre. Alguien que llevaba el nombre de Cristo, de Jesús, que le daba valor, que estaba sujeto a la obediencia. Alguien que llevaba la palabra de Dios en su boca y alguien que tenía el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para bautizar. Llevar al bautismo, al establecimiento del bautismo, un acto espiritual hermoso y valioso para Dios, para la familia de Dios. Alguien que tenía en grande la venida del Espíritu Santo, que dice, va a venir alguien más grande que yo, que lo va a bautizar no solamente en agua, sino en espíritu y en fuego. Es decir, él llevaba el valor del Señor Jesucristo. Implantaba en todos aquellos que se bautizaban, implantaba el nombre, la semilla del nombre de Jesucristo, de la persona de Jesús. Porque muchos conocemos el nombre de Jesús. Un Job hablando y diciendo al final de todo, yo te había oído, pero hoy que te ven mis ojos, me superaste, me asombraste, me quedé sorprendido. Esa es la sorpresa del Señor. Cuando alguien va a esta batalla, por eso les decía, no todo es fuera, 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 no. Una batalla es sembrar la semilla de la persona de Jesús. El que alguien se enamore de la persona de Jesús, de la esencia de Jesús,
es algo muy grande. Porque podemos decir, Jesús es la respuesta para tus problemas y gloria a Dios, y sí es cierto. Jesús es la respuesta para tus situaciones. Jesús te va a hacer recuperar tu matrimonio. Jesús te va a hacer recuperar. Dios tiene algo poderoso para ti. Dios te va a dar esto. Dios te va a dar lo otro. Y sí es cierto, es algo poderoso. Pero el poner la semilla de la persona de Jesús, enamorarse de Jesús, es hacer algo que la tsunamita realizó en el libro de Cantares. Cuando el rey la mira y le dice, ya deja de mirarme, por favor, porque cada vez que me miras, mi corazón te lo estás ganando, se está volcando sobre de ti. El que alguien se enamore de Jesús, eso es ganar una batalla. Es ganar una batalla de la persona de Jesús. De la persona de Jesús. Y sigue la sangre de Jesús. La cuarta clave para ejercer la autoridad es recordarle a Satanás el poder que hay en la sangre de Jesús. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Recordemos que Satanás fue derrotado en la cruz cuando la preciosa sangre de Jesús fue derramada como expiación por el pecado, revocando la maldición y la atadura del enemigo sobre la humanidad. La declaración de su sangre tiene un efecto poderoso sobre el diablo. Verdaderamente hay poder en la sangre. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vean la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Éxodo 12:23. Cuando usted y yo pedimos al Señor que nos cubra con su sangre, Dios construye un cerco de protección alrededor de nosotros. Pedir que el Señor nos cubra con su sangre es apropiarnos de los beneficios de la cruz. Entonces, Dios con su sangre poderosa nos da salvación. Efesios 1:7, Apocalipsis 1:5, nos protege. Éxodo 12:23, nos da seguridad. Job 1:8-10 y nos da la victoria. Apocalipsis 12:10-11. Yo aquí, perdone, Sí. en la Biblia tengo por la sangre del Cordero, en virtud de la gracia que Cristo les mereció en la cruz, han adquirido ellos mismos la capacidad de ser señores sobre el maligno. La victoria de Cristo es la victoria de todos. Amén. La sangre de Cristo Jesús es... Aquí ya entramos en victoria. Amén. Aquí ya entramos en una siguiente fase. La primera fase fue la de preparación, ¿verdad? La primera fase de preparación. Y esta siguiente fase, que es la sangre de Jesús, aquí empezamos con victoria, con la fase de victoria. ¿Sí, amén? La fase de la victoria. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús representa la victoria. Bien, triunfando sobre de ellos en la cruz del Calvario. Amén. La siguiente proclamación de la verdad, otro medio de ejercer nuestra autoridad y vencer al enemigo, es la palabra de nuestro testimonio. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Amén. Esta es una fase ya de victoria. Amén. A partir de la sangre de Jesús, de nuestra arma de la sangre de Cristo, bien, es una fase de victoria. Es infalible. Amén. Esto significa una declaración de los grandes actos del carácter de Dios. El propósito del diablo es desacreditar a Dios. Él nos miente diciéndonos que Dios no existe o que no es digno de confiar en Él. Nosotros derrotamos esa mentira testificando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas como un verdadero carácter y cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. Pues la Biblia nos dice que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable.
vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Tenemos que proclamar la verdad acerca de nosotros mismos. ¿Quiénes somos en Cristo? Declarando al enemigo toda la verdad de nuestra vida en Cristo. Como por ejemplo, soy salvo por la sangre de Jesús. Amén. Soy una nueva criatura en Cristo. Soy aceptado por Dios como una novia. Soy hijo de Dios. Soy más que vencedor. Soy justificado por la fe en Cristo Jesús. Soy libre de condenación. Colosenses 2, 14 al 15, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Amén. Esto es algo que nosotros tenemos que estar proclamando. A veces cuando se ministra a alguien, tenemos que saber también entrar en estas fases, porque es importante, porque ahorita ya entramos en una fase, esta segunda fase que era de las armas de victoria. Amén. Las armas de victoria. Bien, ¿por qué declarar todas estas cosas? ¿Por qué nos dice que declaremos? Porque a veces nosotros entramos y alguien nos va a abrir la puerta de su corazón, de su casa o de su vida a través de nuestro testimonio. Pero ¿para qué? ¿Qué es lo que tiene que dar más peso? Precisamente estas declaraciones. Soy salvado por la sangre de Jesús. Eso es lo que tiene que tener más peso. Pero a veces nosotros le damos más peso a nuestra vida pasada. Es que yo era bien malo, pero si me viera cómo era bien malo, y ya con eso a lo mejor nos quedamos. Ay, no, pues sí era bien malo, pero eso no trae vida, no trae salvación. ¿Sí? Lo que tenemos que enfatizar y enfocar, soy salvo. El Señor me salvó de toda esa maldad y me dio una vida nueva, ahora vida de bien, para el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así cada declaración de estas. ¿Por qué? Porque precisamente Colosenses 2:14 hace referencia a todo esto. ¿Cuáles eran las actas de decretos que había en nuestra contra? A veces nosotros pensamos que son estas actas de decretos generacionales o son maldiciones que llegan a nuestra vida. Pero nuestra acta de decretos que había en nuestra contra era: tú nunca vas a poder dejar de ser un tomador. E incluso, si lo vemos por el lado de alguien que padece el alcoholismo, el que es alcohólico y después se recupera, bien, lleva un proceso de recuperación, su filosofía en su mente es: yo estoy enfermo, aunque lleve 50 años sin probar una gota de alcohol. Y su lucha es todos los días. Y ellos mismos se autoperciben y dicen: si yo dejo de luchar este día, voy a volver a recaer. Aunque yo ya lleve 50 años. Ahí no está operando. Ahí hay un acta de decretos sobre esa persona que no lo deja ser libre. Que aunque esté en las mejores condiciones ahora, ya no prueba alcohol, ya no tiene actitudes violentas, ellos mismos a través de su esfuerzo, y es bueno, pero no gozan de una libertad plena. ¿Por qué? Porque eso que están haciendo, ellos no pueden decir: soy salvado por la sangre de Cristo Jesús. No hay victoria en sus vidas. No hay victoria en sus vidas, porque una victoria es infalible. Es de ahora y para siempre. Y aquí marcamos un punto y se acabó. No es que la tentación no vaya a venir, porque recordamos que estamos sujetos a la obediencia y la obediencia es un proceso en el cual tenemos que llevar diferentes tipos de luchas. Pero una vez que somos libres, somos libertados,
entonces sí puedo decir, soy salvado del alcoholismo, porque dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí, amén? Esa acta de decretos que había en nuestra contra, tú nunca vas a poder dejar de robar. Aunque yo trate y trate y trate y trate, nunca, esa acta de decretos la tiene Satanás en su mano. Tú nunca vas a dejar de ser un chismoso. Esa acta de decretos sigue estando en la mano de Satanás. ¿Por qué? Porque no hemos peleado la batalla. Porque no hay victoria en nuestra vida. Amén. Otro punto de este desarrollo, yo creo que aquí la vamos a dejar porque todavía nos faltan muchos. Y esto es algo que quiero enfatizar mucho, 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 porque es muy importante. Antes de entrar al campo de batalla, ¿sí? Esta parte que es la alabanza y la adoración, ¿verdad? Hoy vamos a dejarnos hasta la parte de proclamar la verdad de todos estos decretos, ¿sí? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que no venga el acusador, porque el acusador es quien nos va a hacer caer una vez más en esa acta de decretos y que viene y que nos recuerda. A veces pensamos que el acusador es aquel que fue delante de la presencia de Dios con Job y le dijo, ¿qué no le has dado? Ese no es el acusador. El acusador es el que te dice, yo tengo en mi mano lo que tú eras en tu vida, lo que tú nunca vas a dejar de ser. Y eso nuestra mente, en alguien que no tiene victoria, en alguien que no es especializado, sigue estando ahí y hay un recaimiento, hay un círculo vicioso. Nunca se sale de un círculo. ¿Por qué? Porque no hay esta fase de victoria. Amén. No hay esta parte de declarar la verdad. Porque el declarar la verdad es declarar la palabra, pero aplicada a mi vida. Lo que yo me he comido de la palabra de Dios. Lo que en mí la palabra ha surtido un efecto. Que soy salvo por la sangre de Jesús. ¿Y quién te dijo que era salvo? Por la fe, dice el Señor. Amén. Dice el Señor, cree en mí y el que esté muerto vivirá. Soy una nueva criatura en Cristo. Sí, amén. Segunda de Corintios 5:17. Soy un hijo de Dios. Soy más que vencedor. Soy justificado por la fe en Cristo. Soy libre de condenación. Porque cuando estamos preparados con el nombre, con la palabra, con el Espíritu Santo, cuando estamos preparados, entonces Dios nos da la victoria. Sí, amén, amén. Por adelantado. Amén, aleluya. Por adelantado. Con Jericó y a todo esto es a lo que quería llegar. Con Jericó, desde que ellos se plantaron afuera de las murallas a rodear, Dios les dio la victoria por adelantado. ¿Solo por qué? Porque fueron y se pararon ahí. Y algo muy importante que Dios les dio para conquista, porque ese es el siguiente, la siguiente etapa, la siguiente fase de las armas espirituales. Les dijo, griten, griten. Es decir, la alabanza y la adoración. Por eso es muy importante y por eso quiero entrarme mucho en esto. Mucho en esto. Amén. ¿Tenemos alguna duda, pregunta? ¿No? No. Muy bien. Es hermoso adentrarse en este ámbito. Cada vez que va pasando los temas, van siendo aún más interesantes, porque después nos vamos a ir haciendo vamos a irnos especializando cada vez más y más y más, ¿verdad? Ahorita estamos hablando del perfil general de la guerra espiritual y de la liberación.
pero después va a haber ciertas áreas en las cuales ahorita decíamos, no podemos decir que los dones espirituales yo no opero en la fe, no, eso lo tenemos que tener todos, pero después nosotros vamos a ser especializados en algún área. A lo mejor alguien en especializarse en echar fuera demonios, alguien en especializarse en una ministración, alguien en ser especialista en sanidad del alma, alguien especialista, y todo esto es necesario para la casa de Dios. Todo esto es necesario para la casa de Dios, y es necesario que conozcamos todas las áreas a las cuales Dios nos ha encomendado en esta milicia. Amén. Damos gracias a Dios. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí en tu casa, de compartir tu palabra, Señor, de compartir, Señor, mi Dios, este estudio, mi Dios amado. Gracias, Padre bueno, por permitirnos, Señor Jesucristo, abrir nuestra vida, nuestro tiempo, Señor, por tener, Señor Jesucristo, a bien, mi Dios amado, que este tiempo entregártelo, Señor, para poder aprender, para poder comer de ti, Señor, porque sabemos que estamos siendo preparados para todo lo que tú, Señor, vas a hacer, mi Dios, porque aún, Señor, dice tu palabra que tus pensamientos no son los nuestros. Yo creo, Señor, que tú nos vas a sorprender en sobremanera, mi Dios amado, porque tú así eres, mi Dios amado. Tú haces las cosas mucho mejores, Señor, mi Dios, de las que hemos pensado. Hoy, Espíritu de Dios, te pido, mi Dios amado, que no se pierda esta palabra, que no se pierda, Señor. Da más hambre, Señor. Da más necesidad, Señor, por aprender, mi Dios amado. Y permítenos, Señor Jesucristo, experimentar, Señor, toda esta base, toda esta palabra, Señor, en nuestro día a día, Padre Santo, porque es a lo que tú nos vas a llevar, mi Dios amado, no a guardar el conocimiento, sino a ponerlo en práctica desde ya, mi Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy, Padre Santo, hoy, Señor, nos paramos, Señor, por tu casa, Señor, nos levantamos, Señor, por esta región, mi Dios amado, nos levantamos por este pueblo, Señor, por este lugar que tú nos has dado, Señor, por esta calle, Señor, por los vecinos. Nos levantamos, Señor, para pelear la buena batalla, Señor, la batalla de la fe, mi Dios amado, en sembrar, Señor, tu nombre, en sembrar, Padre Santo, la vida de Dios, Señor, en cada uno de los corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, mi Dios amado, levanta nuestra vida, levanta nuestro corazón, Señor. Levanta, Señor, nuestras fuerzas en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Enséñanos, vivifícanos, mi Dios amado. Pon tus ojos, Señor, sobre nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Porque creemos, Señor, mi Dios, que tú vas a hacer cosas hermosas, maravillosas, Señor, grandes, dignas, mi Dios amado, de tu pueblo y de tu iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Llévanos con bien, Señor, llévanos en paz y despídenos, Señor, unos con otros en la gracia, en la paz y la bondad, Señor, del Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que el bien y la misericordia nos acompañen todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor nos acompañen. Bendiciones.